Hola y bienvenidos a otro episodio de CriptoTV. Yo soy Ornella Hernández y hoy tenemos un programa especial porque nuestro invitado ha hecho algunas contribuciones muy importantes a la industria blockchain, así que no se lo pierdan. Estoy segura de que ustedes conocen lo que es la criptografía. Se trata de ocultar mensajes con un código secreto. Y un tipo de criptografía llamada encriptación es lo que nos permite enviar mensajes seguros en WhatsApp, por ejemplo. Pero la criptografía es también lo que garantiza la seguridad de nuestras transacciones de criptomonedas. Y para saber más sobre esto, he invitado a un criptógrafo pionero y se le llama David Chaum. ¿Quién es David Chaum? Bueno, su biografía dice que nació en 1955 en Los Ángeles, California. Se doctoró en informática y administración de empresas por la Universidad de Berkeley, California. Tiene una extensa carrera como profesor, investigador y desarrollador de protocolos criptográficos. También se le considera el inventor del efectivo digital por su trabajo en el 83, que luego dio lugar a la función criptográfica que se conoce como firma ciega. Y esto es lo que estableció las raíces de la criptomoneda, pero hace 40 años. En la criptografía, una firma ciega es una firma digital en la que el contenido de un mensaje se disfraza antes de ser firmado. Es como la firma digital de una criptocartera, criptobilletera, que verifica el usuario y la transacción utilizando una clave privada. Chaum ayudó básicamente a poner en marcha el movimiento blockchain, ya que lleva décadas defendiendo, construyendo herramientas de privacidad en línea. Fue uno de los primeros en ver el potencial bueno y malo del Internet. Por algo se sintió motivado para empezar a crear las herramientas que darán poder a los individuos frente a los gobiernos y las corporaciones. Hoy sabremos exactamente qué le llevó a pensar así. A veces hasta se le llama el padrino de la criptomoneda, porque incluso Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, le citó así en su white paper de Bitcoin. Básicamente, Chaum creó las fundaciones de muchas de las tecnologías para las que se utiliza la blockchain. Por ejemplo, firmas ciegas, firmas de grupo, mezcladores tipo Tornado Cash, votaciones digitales seguras y Zero Knowledge Proofs. También fue cofundador de la compañía XX Network, en un esfuerzo de crear una blockchain resistente al quantum, es decir, una criptomoneda que no pueda ser manipulada por un supercomputador. Ahora le he pedido que venga a CriptoTV para hablar de su última iniciativa y él lo llama Mejor Que El Dinero. O sea, no tiene un nombre preciso aún, así que si tienen ideas mejor, por favor, déjenme saber. Les daré un breve resumen basado en el white paper que escribió Chaum y se puede encontrar el enlace en la descripción. Nos gusta el dinero, ¿verdad? Bueno, a mí sí. Pero según Chaum, el dinero normal tiene sus límites. Se pregunta si podríamos combinar la estabilidad del dinero tradicional con la flexibilidad del sistema de trueque. En Mejor Que El Dinero, como él lo llama, se trata de un sistema en el que se reúnen un emisor, algunos proveedores de materias primas y los usuarios, como tú y yo. El emisor crea algo temporal llamado dinero de materias primas o C-Money en inglés, commodities money, respaldado por distintos activos. Los activos pueden ser dinero fiduciario, oro o Bitcoin o incluso fondos cotizados en bolsa. La interfaz es como una aplicación cualquiera para el smartphone, para el iPhone, y los usuarios pueden personalizar sus propios portafolios de activos. La aplicación, con ayuda de la inteligencia artificial, sugiere estrategias personalizadas basadas en hábitos de gasto y predicciones de precios del mercado. Incluso se pueden copiar las jugadas de otras personas a través de lo que él denomina la inversión social. Imagínate dos usuarios, A y B. A le debe a B un valor. A toma este valor de su portafolio y se lo entrega a B, que lo recibe en los activos y proporciones de su propio portafolio.
Por ejemplo, si yo le debo plata a mi amiga porque ella me invitó a cenar el otro día, pero ella quiere euros y yo tengo Bitcoin. Yo le mando Bitcoin, que se convierten brevemente en esta cosa llamada sea money y luego vuelven a convertirse en euros. Básicamente, better than money, mejor que el dinero, permite a los usuarios elegir los activos que deseen para operar, a diferencia de lo que ocurre cuando se está atado a una divisa en particular como el dólar o el euro, y ya no hay que tratar con los bancos. Así que en el white paper se describe este sistema como el fondo cotizado en bolsa o exchange traded fund del futuro. Al igual que los fondos cotizados abrieron un mundo de inversiones, este sistema hace lo mismo con activos de todo tipo. Esto significa más opciones para usuarios como tú y yo. Incluso personas sin cuentas bancarias pueden beneficiarse de transacciones más rápidas, baratas y privadas. Esto es todo según el white paper de David Chaum. Así que para explicar mejor todo esto, David se sentará conmigo aquí para que ustedes puedan oírlo directamente. De hecho, él y yo nos conocimos hace poco en la conferencia COP28 en Dubái. Esta es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se celebró durante 2 semanas en diciembre de este año. Ahora, ¿qué hacía un criptógrafo y científico como David Chaum en una conferencia sobre el cambio climático? Bueno, en realidad está trabajando en otro proyecto, además de Mejor Que El Dinero, para ayudar a hacer frente al calentamiento global, y tiene que ver con el uso de polvo lunar, polvo de la luna, para proteger a la Tierra sobre la sobreexposición al sol. Sí, han oído bien, pero no estamos aquí para hablar de eso, ni debatir sobre el calentamiento global y otros problemas de la Tierra. Estamos aquí para hablar de blockchain y alternativas al dinero convencional. Así que estén atentos a mi entrevista con David. To explain all this himself, we have David Chaum on CriptoTV with us today. How are you, David? Hey, great. So good to be here. It's really a pleasure. Thanks for coming in. You're working on a project right now that's called Better Than Money. So I need to ask, first of all, what is better than money? Like, what is it exactly that we can use to maybe replace money, if that's your goal? Yes. Well, better than money, it's a very simple thing, but oddly, it's never actually been invented previously. So I created this idea, but it's very basic and fundamental, and it works super great. Better than money, to answer your earlier question directly, it's simply the ability to transfer value from my asset portfolio to your asset portfolio directly without having to go through money, even though we have different portfolios completely, different kinds of assets, and even though you may be curious how much or what my assets are, I might be curious about you, but that is blocked. It's perfectly privacy protecting. Also, no one can see by surveilling the system who is transferring value to whom. Okay. So it has privacy, but it is asset portfolio to asset portfolio. You don't need to hold money, and that means that even the poor will have investments and feel like there's growing prosperity for them, which is fundamental. And moreover, the impending liquidity crisis, which will destroy the world if it happens, and most sophisticated people realize could happen any day. The run we saw on Silicon Valley Bank was precipitated by a few venture people texting each other saying, I think I'm a little worried about that bank, maybe you should get your money out of it. That took the bank down. Same thing with GameStop. These structures are not robust against social media, and now there's just the mechanisms are incapable of addressing this kind of risk. And once you take down once you have what they call systemic risk and liquidity crisis, boom, the whole economy falls apart globally. We've seen some versions of it, and it could really it's so harmful to
global poor and the middle classes, and the rich people, they don't care. Okay, so you developed, it's an application, right? This is something we can use on our phones, basically. Yes. And it's a new type of asset portfolio where we can hold all sorts of assets That's from right. gold to crypto to fiat currency. Exactly. Okay, and the idea is to safeguard all our assets in a better way. Well, that's also true. Yeah, Okay. It's very secure. But we're still connecting it to the platforms that we use now, like Venmo and PayPal and, I don't know, Citibank, right? Well, where yes else is and the money no. stored? So let me just say that if you watch the video demo of the app, you will see some of these famous brands. But the idea there was really not that they would sort of keep on keeping on with what they do, but rather that they would rise to the occasion and become actors in this better the money system, because they can help bring public confidence and recognition to it. And but what's the incentive there for banks and money providers to do this? Let's talk about incentives for a minute. You see, payments globally, according to McKinsey, like I think it's like the largest this super expert guys, people, they say it's at about $2.5 trillion free cash flow. In other words, the explicit fees charged for payments globally are about $2.5 trillion a year. Now, in where I come from, we call that, that's real money. That's more money than like the Emirates makes by selling oil. I mean, that's a lot of money, and it's for absolutely nothing, because you could implement that payment system on, maybe one part per thousand of that cost. Like $1 billion worth of computers is a lot of computers, and that's all you would need. So it's ridiculous. It's just pure, what economists call it's friction in the global economy. It's a tax on the poor. The poorer you are, the higher percentage. You're paying 6-7% to send a remittance back home. Right. If you're killing yourself to help your poor, relatives back home. Whereas the guys in the upper middle class, they're out there with their Amex cards, buying fuel for their jet plane, and they're getting 1% kickback. So how exactly is this supposed to reduce that gap or help wealth inequality by removing because money is a screw deal. Put it bluntly, money is not a good thing. I mean, it's just amazing to be the only person I think in the world is like, money is evil. It's just I've just become. I'm certain of it. It's obvious if you think about it. This is like Buddhism. It's like fish in water. You don't see the water, but once you finally realize there's water, it's just obvious. Money is a very bad thing for the poor because they're forced to hold all their value in it in order to buy food and and so forth, to transact as a medium of exchange. But it does not accrue in value. It diminishes in value because of inflation, and sort of in some countries that inflation is rather rapid. Like there are 1,100 so-called exchange-traded funds just from BlackRock alone, who is the pioneer in trying to make it possible for the ordinary people to invest in all the different kinds of assets that the rich could invest in. And now there's going to be Bitcoin and hopefully Ethereum ETFs too. That's right. So finally we're breaking through to those. But there's 10,000 ETFs in the world. They represent $10 trillion of assets under management, 10% of global assets under management, roughly speaking. So it's a very well-established thing. And the legal frameworks for those, these trusts and all, you can read all about it because as an owner of an ETF, you have a right to that asset. So this is exactly already worked out for Better Than Money. We don't have to create how these assets or which assets. That's all been done. Thank you, David, so much for your time today. Oh, this is so great. Thank you. It's a pleasure to be here. Thanks, everyone, for tuning in. And please stay tuned for the rest of CriptoTV. Hoy en el criptomercado.
Bitcoin tiene un precio de $42.925 hoy. Ethereum cotiza a $2.212 hoy. Solana sigue subiendo por 5% hoy y está a $76. Otro token en verde hoy es Near Protocolo, que subió un 19% hoy. Bueno, ¿qué opinan de mi conversación con David? Déjenme saber en los comentarios, especialmente si tienen alguna otra mejor idea para un nombre para Mejor que el Dinero. Bueno, eso es todo para hoy. Como siempre, gracias por su sintonía y hasta la semana que viene.